El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Y conectados a este culto, que no están aquí físicamente, pero que van a oír y van a ser ministrados por esta palabra, y me refiero a los que nos oyen y nos ven por radio y por internet. Yo quiero que también a ellos les demos una cordial y sincera bienvenida a ser parte de este culto al Señor. Amén. Hagámoslo más expresivo. Qué bueno, bienvenidos nuestros queridos hermanos que nos oyen por los medios que ya hemos citado. Tomen su asiento, alegría verles en la casa de oración. Amén. ¿Están listos? En Centro Cristiano y bajo la dirección del pastor Amaya, el oyente no viene para estar cómodo. El oyente viene para tener un poco de presión sobre su mente a fin de ir comprendiendo, recibiendo, discerniendo lo que el pastor va compartiendo. Como ustedes recordarán, espero que sí, con la pasada predicación finalizamos la serie sobre la voluntad humana. Y tal como lo dije en esa predicación, no es que ya no haya más que decir al respecto, sino que eso fue lo que se me dio y eso fue lo que compartí con ustedes. Así que no es asunto de que no haya más que decir. La palabra de Dios es casi como un océano donde hay muchísimas cosas que decir. Yo espero que esa serie de mensajes no solo haya dejado conocimiento sobre la voluntad humana, sino que en el caso de nosotros hayamos tomado conciencia de su importancia y su determinación, ya que casi todo depende de eso. ¿La bendición de qué depende? ¿Oyeron la predicación? ¿La maldición de qué depende? ¿La salvación de qué depende? ¿La condenación de qué depende? Y hablamos tanto de eso. Yo espero que hayamos no solo recogido información, sino que hayamos comprendido la importancia, ya que todo lo que pasa en la vida nuestra depende de nuestra voluntad. Es lo que hemos querido que pase. La eficacia de la palabra de Dios, escuchen bien esta parte, la eficacia de la palabra de Dios y de estas predicaciones depende de vuestra voluntad. Depende, fíjese, le acabo de decir que la eficacia de la palabra de Dios depende. Usted está leyendo la palabra de Dios. Esa palabra es eficaz, así dice la misma Biblia, pero esa eficacia depende de la atención y de la voluntad que usted le preste a esa palabra. Si usted dice no me importa, ¿cree que va a tener resultados? Seguro que no. La eficacia de la palabra de Dios y de estas predicaciones depende de vuestra voluntad, la cual nos hace responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que digamos, inclusive nos hace responsables. Desde antes de finalizar la serie, ya había un asunto que estaba en mi mente y corazón, que por diferentes razones tengo necesidad de que juntos meditemos, reflexionemos y accionemos. Había un asunto que ya estaba ahí en mi mente y en mi corazón y yo pensé, al terminar la serie, esta será la siguiente predicación. No viene en serie, pudiera ser, pero tenía esa necesidad de compartirlo. Espero que estemos de acuerdo. Estoy entrando al asunto que va a considerarse en esta predicación. Espero que estemos de acuerdo que el asunto más importante, tanto para Dios, escuche cómo lo estoy diciendo, que el asunto más importante, tanto para Dios como para el ser humano,
es la salvación eterna del ser humano. Espero que estemos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? El asunto más importante para Dios y por supuesto para el ser humano es la salvación. Ese es el asunto más importante y repito, espero que estemos de acuerdo. Después de la caída, o mejor dicho, del pecado original, todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo está relacionado directamente con la salvación del ser humano. Todo lo que Dios ha hecho, hizo y sigue haciendo, todo está en relación a que Él quería restaurar la imagen del ser humano que se perdió, la imagen de Dios que se deterioró allá en el Edén por causa del pecado original. Todo lo que Dios ha hecho ha estado en base a eso. Sobre la salvación, el Señor Jesucristo dijo, hablando sobre la importancia de la salvación, en Mateo capítulo 16, versículo 24-26, lo hemos citado algo otras veces, lo traigo en referencia hoy. Mateo 16, 24-26. Los que pueden encontrarlo rapidito está bien, pero los que no, con solo que lo anoten, ya están preparándose para verlo un poquito después. ¿Qué dice esta cita? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Y mire el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Dice que para salvar la vida hay que perderla. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Y aquí está el versículo propiamente en referencia. Dice el versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué versículo este último? Fíjense que hay, imaginen, hay un hombre que sea el hombre más millonario del Salvador, no digamos del mundo. Hoy ya no tenemos ese problema que antes uno decía, aquí en El Salvador hay 14 familias millonarias. Esas pobres 14 familias, a saber por dónde están hoy, y los millonarios de hoy son otros, no son los mismos. Pero vamos a suponer cualquier persona que ganó el mundo, es la persona más famosa, más poderosa, más rica, pero se condenó, no alcanzó la salvación. ¿De qué le sirve todo lo que él alcanzó si al final de los tiempos él perdió su alma? Porque estamos hablando de que la salvación del alma es lo más importante. Si ganare todo el mundo y pierde su alma. Como seguramente notaron, en este versículo hay una serie de aspectos que bien le pudieran dar inicio a otra serie, pero hoy nos concretaremos al tema que les voy a presentar a continuación. Los jóvenes que lo escriben, aquí viene el tema de la predicación y todos ustedes deben de ponerle atención y ya les voy a decir el por qué. El tema de hoy es el gran objetivo de Dios tras el milagro de la salvación. Repítanlo conmigo. El gran objetivo de Dios tras el milagro de la salvación. Una vez más. El gran objetivo de Dios tras el milagro de la salvación. ¿Comprenden el tema? Repítanlo para ver si lo logran. ¿Lo están repitiendo? Ahora, pregunto, ¿lo comprenden? ¿Les queda sencillo? ¿Cuál es el asunto más importante en el tema? No es la salvación. El gran objetivo de este tema es el otro objetivo que le sigue a la salvación. ¿Me explico? Ya usted es salvo. Tras la salvación hay otro objetivo de Dios. Amén. Tras la salvación, repitan el tema, por favor. El gran objetivo de Dios tras el milagro de la salvación. El gran objetivo de Dios tras el milagro
de la salvación. Y ya he notado que comprendemos el tema y podemos seguir adelante. Deben de comprender el tema en sí, porque ese es el resumen de toda la predicación. Yo se los he explicado que cuando menos en el caso mío, el tema es la predicación dicho en una sola oración, una sola frase. Así que por eso deben de ponerle todo el cuidado, porque es el resumen de la predicación. Todo lo que yo voy a decir de aquí en adelante gira alrededor de este tema. ¿Cuál es el tema? El gran objetivo de Dios tras el milagro de la salvación. Amén. No se puede negar, esa es la verdad, que no hay otro milagro más grande y maravilloso que la salvación. Sin embargo, en esta predicación aclaro que seguido a la salvación o detrás del milagro de la salvación eterna hay otro aspecto que hasta se pudiera decir que es evidencia que ratifica si sucedió realmente el milagro de la salvación. Hablé tan rápido que no sé si les quedó claro. Estoy diciendo que detrás del milagro de la salvación, no se puede, ese es el milagro más importante, más especial, pero tras ese milagro hay otro objetivo de Dios que se pudiera decir que es como la evidencia. Ese otro objetivo va a ratificar o negar si usted realmente es salvo. Yo le pudiera preguntar en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen testimonio? Lo voy a decir más después. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonio personal y del Espíritu que recibieron el milagro de la salvación? Y usted me levantaría la mano. ¿Cuántos me levantan la mano? Solo estoy probando, me levantan la mano. Entonces yo le quiero aclarar ahora que este otro objetivo de Dios va como a ratificar si es cierto lo que usted me está diciendo. Si no es cierto, si ese otro objetivo no se está realizando, pareciera que no es cierto que se efectúe en usted el milagro de la salvación. ¿Está bien? Detrás del gran milagro de la salvación está ese otro objetivo del cual va a tratar la predicación de hoy. Antes de hablar del otro objetivo de Dios, que va seguido de la salvación, debo de hablar un poquito de la salvación para que tengamos conciencia de ello. Vamos a hablar de la salvación aquí y seguido vamos a hablar del otro objetivo de Dios después de haber recibido la salvación. ¿Me voy explicando? Sí, esa es mi gran responsabilidad, explicarme. El recibirlo es responsabilidad suya. Para eso, para la salvación suya y mía y de la humanidad entera, para eso vino el Señor Jesucristo. Estoy hablando de la salvación, así rapidito, no profundizando como doctrina o como una muy profundamente, pero estoy hablando sobre la salvación. Para eso, para alcanzar la salvación, para comprar la salvación, para darnos la salvación, vino el Señor Jesucristo. Sí lo saben, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Solo espero un poquito. 1 Timoteo 1:3:15 dije. Lo repito. 1 Timoteo 1:15. Esta lengua mía algunas veces no va a la par de los ojos y de la mente. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Estoy diciendo que para eso vino el Señor Jesucristo, para pagar el precio de la salvación de la humanidad entera, y lo estoy diciendo como debe de entenderse. Ese milagro llamado salvación se da en dos tiempos. No voy a hablar mucho, no voy a profundizar mucho porque no es propiamente el objetivo de la predicación, pero debo de asentar bases sobre lo que es la salvación. Estoy diciendo que el milagro de la salvación se da en dos tiempos. ¿Sabían eso? Que la salvación se da en dos tiempos. ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano los que sabían eso, que la salvación se da en dos tiempos. Debería saberlo.
Debería saberlo. La salvación se da en dos tiempos. Se da en el tiempo inmediato y se da en el tiempo final. La salvación se da en dos tiempos. Se da en el tiempo inmediato y se da en el tiempo final. La misma salvación se da en esos dos tiempos. No sé qué figura usar para poderlo aclarar. Usted ya hizo un trato, un negocio, y ya lo habló y de cuánto, y todo está negociado. Es suyo en el sentido inmediato, pero no es suyo hasta que no firme la escritura de esa propiedad y el otro, y usted firma, entonces el negocio se dio por finiquitado. Ahora estoy hablando de la salvación que se da en dos tiempos. ¿Cuáles son? Dije, inmediato, y se da y esa misma salvación que ya se me dio a mí en sentido inmediato no es del todo mía, sino hasta que se me dé en el tiempo final. Va quedando un poquito de claro y ahora lo voy a aclarar un poco más. La salvación se recibe en tiempo inmediato. La salvación se recibe en tiempo inmediato. La salvación se da inmediatamente, escúcheme bien, la salvación se da inmediatamente cuando la persona confiesa que cree y acepta el sacrificio sustitutorio del Señor Jesucristo como suficiente precio para pagar por su salvación. Cuando usted acepta eso, que Cristo pagó el precio con su muerte en la cruz, el precio de su salvación, usted, y lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, inmediatamente, yo debería decir inmediatamente mismo, se da la salvación. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? ¿Creen que estoy hablando bíblicamente? Yo creo que sí, estoy seguro de que estoy hablando. La salvación se da inmediatamente cuando la persona, esas cositas que nosotros levantamos la mano o no, eso es aquí en el corazón. Eso es aquí y es aquí. Yo acepto el sacrificio del Señor Jesucristo, lo creo aquí, lo confieso con mi boca, creo en eso. En ese momento se me da inmediatamente en mí el milagro de la salvación. Por supuesto que esa es obra, y vamos a dar, después de que lo diga, un fuerte aplauso. Esa es obra del glorioso Espíritu Santo. Usted confesó y aceptó el sacrificio de Cristo, pero tan pronto confiesa eso, el Espíritu Santo hace la obra de darle a usted la salvación y lo sella, y Él mismo entra a morar a su corazón. Usted es salvo en forma, por favor, hombre, en forma inmediata. En ese preciso momento se da el milagro. Es un milagro, no lo hace el hombre. Se da la salvación. Y aquí es donde todos deberíamos de tener el suficiente cuidado. Cuando una persona es llamada al altar, todo mundo debería estar creyendo en que se va a efectuar ese milagro. La propia persona, el predicador, los que están en la reunión deberían de creer que ese paso no es un paso cualquiera, se está sucediendo un milagro, el Espíritu Santo está aplicando el milagro de la salvación en esa persona, y vamos a dar una ofrenda de palmas. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Ya lo escribieron y algunos los veo rapidito allí buscando. Dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás. En ese momento, inmediatamente serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inmediatamente. Por supuesto que debo de aclarar que así como suceden las cosas hoy en día, lo más seguro es que no se realice el milagro de la salvación. La persona que viene no quiere pasar, otros lo traemos a la fuerza, él viene viendo para atrás, está indiferente. Allí no va a haber salvación. Y él dice, yo ya soy evangélico. No es evangélico. Porque para ser evangélico, la entrada al evangelio es recibir la salvación inmediata, en el preciso momento de la conversión. El Señor Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz,
¿Cómo le dijo? ¿Se acuerdan que en la cruz el Señor está en medio, uno a un lado, el otro al otro? Hay uno de ellos que dice, Señor, acuérdese, está confesando, acuérdese de mí cuando usted venga en su reino. ¿Qué le dijo el Señor? No, le dijo, no, eso no estés pensando tan largo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente eres salvo ahora mismo, le dijo el Señor a él. Lucas 23, 42, 43, está el pasaje que acabo de decir, ya lo hemos leído, ustedes lo sabían. Lo vamos a dejar porque tengo más material pues que decir. Inmediatamente después de haber hecho esa confesión de todo corazón y con toda la fe, sucede el milagro del nuevo, o sucedió en el caso del ladrón en la cruz, el milagro del nuevo nacimiento. Todo esto, repito, lo dije hace un momento, todo esto es obra del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. El otro tiempo donde se realiza la salvación eterna es al final del camino. ¿Cuántos ya recibieron la salvación en manera inmediata? Usted no niegue. Y con los que dudan me da aflicción. Usted no niegue, pero usted no es salvo totalmente. Usted va a ser salvo totalmente hasta que reciba la salvación al final del camino. Que eso se puede ver bajo diferentes puntos de vista. Final del camino de su vida, final del camino de la vida de la iglesia, y se recibe la salvación eterna. Pablo comprendía exactamente que la salvación completa y eterna se recibiría al final del camino. Estoy diciendo que Pablo comprendía exactamente que la salvación completa y eterna se recibiría al final del camino. Vamos a leer un pasaje que lo voy a esperar porque yo en mis notas lo tengo en negría, las propias palabras que quiero que leamos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 y 9. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice, ¿estamos bien? ¿Ya listos? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Dejamos eso ahí. De fe y amor. Note que él viene y dice, siendo vestidos con la coraza de fe y amor. Pero también esa coraza debe de ser, y con la esperanza de la... ¿Qué quiere decir eso? Esperanza, ¿qué quiere decir? Esperanza de la... Indica que no la has recibido aquí, que recibiste unas primicias, vas a decir, pero hay que tener la esperanza que allá al final se va a recibir la salvación. ¿Para cuánto me estoy explicando? O se explica la palabra, mejor dicho. Dice, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Pero siga leyendo el otro versículo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? Alcanzar, no lo ha alcanzado, sino que hay que tener la esperanza que la vamos. Usted ya es heredero, pero todavía no está legitimada la herencia que se va a recibir al final del camino. ¿Quieren más explicación o está bien hasta ahí? Estoy diciendo que hay un momento allá al final donde se va a recibir y hay muchas razones. Así que del todo no se sienta seguro aquí o ahorita. No, usted ya, pero llegue hasta el final. Mateo 24, 13, ¿qué dice? Mateo 24, 13. ¿Qué dice? Versículo conocido, pero hay veces que las citas, a ustedes les pasa las mías, que las citas no las recuerdo con la relación al... Este versículo es clave para la vida evangélica. ¿Qué dice? Mas el que perseverare hasta el fin... ¿Qué pasa? Usted recibió la salvación en el momento de que usted confesó, pero usted después se va del camino y ya no quiere. ¿Qué pasó? Y usted no persevera, ¿qué cree que va a pasar?
ya no es salvo, perdió su salvación. Yo sé que algunos estarán molestos con lo que estoy diciendo, pero creo que estoy hablando palabra de Dios. Amén. El que perseverare hasta Él, ahí es donde se va a recibir la salvación eterna. Mateo 25, 34, estoy queriendo fortalecer esto y después paso ya a lo que será el centro de esta predicación. Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, la salvación ya usted la ha tenido, pero será hasta cuando se presente delante de Él, cuando llegue al final, ya sea de su vida terrena o del final de los tiempos ya preparados, en que se va a recibir la salvación eterna. He dado una explicación sencilla, fundamental, sobre la salvación. Ahora escúcheme bien, porque aquí viene el centro de la predicación. Entre la salvación inmediata y la salvación eterna hay un periodo, hay un tiempo, hay un quehacer, hay actividades que realizar, hay una vida que vivir. ¿Me voy explicando? Entre la salvación inmediata, se recibe aquí, y la salvación eterna que se recibe aquí, hay un tiempo, hay un que puede ser corto o largo, pero hay un tiempo en el que hay que realizar ciertas actividades que tiene que ver como salvo que usted es. Por eso dije que si no practica algunas de estas actividades, posiblemente indica que usted no era salvo aquí, o que la va a perder en el camino. Porque si usted quiere ser salvo aquí, tiene que tener ciertas actividades entre la salvación inicial y la salvación eterna. ¿Me explico? ¿Me explico? Bueno. Como debemos de saber y comprender, entre la salvación inmediata y la salvación eterna hay un espacio de tiempo. Benditos aquellos que el espacio de tiempo es corto. Fíjate que yo, cuando he pensado en ese ladrón en la cruz, hay gente que es bendecida, no como un chiste que me contaron sobre alguien que dice que fue bendecido, pero hay gente que es bendecida totalmente. Ese hombre en la cruz, ese hombre fue bendecido totalmente. El momento que recibe la salvación inmediata, ¿me siguen? También recibió la salvación final. Recibió la salvación final. Por eso es que, pero el que no se muere en el momento que recibe la salvación inmediata, no se murió, usted tiene problemas. Yo tengo problemas. Porque entre recibir la salvación inmediata y la otra, la eterna, yo tengo que tener una actitud apropiada, tengo que tener ciertas actividades, y ahí viene el propósito, el tema de hoy. ¿Cómo es el tema de hoy? El otro objetivo de Dios no es suyo, de Dios. Después de recibir la salvación, recibe la salvación y tan pronto la recibe, entra ese otro objetivo de Dios, parte de la vida que usted debe de llevar. Entre recibir la salvación inmediata y la salvación completa y eterna, puede haber toda una vida, y en ese tiempo está el otro propósito, en ese espacio está el otro propósito que le sigue a la salvación inicial. La salvación inmediata, está el otro propósito. Si usted confesó seguir a Cristo en este momento, recibió la salvación, el término inmediato, y de allí en adelante se debe de realizar una serie de actividades que están en su condición de salvo. No es para la salvación, ya usted la tiene, pero como salvo usted tiene que realizar si es verdad que fue salvo y si es verdad que quiere recibir la salvación final y eterna. ¿Cuánto quisiera tener un aparatito para ponértelo aquí en la mente y saber que sí me expliqué, que sí porque yo no quisiera estarle predicando aquí a gente que... ¿A qué horas serán? ¿A qué horas termina? ¿A qué hora llega esto? Yo de todo corazón le diría, mire, ¿por qué no se va? ¿Qué
actividades debe de realizar un creyente y que están en el propósito de Dios y que al mismo tiempo son evidencia que sucedió el milagro de la salvación en el término intermedio? ¿Están pensando qué actividades debe realizar aquí recibió la salvación inmediata? La salvación final está allá. ¿Qué actividades debe de realizar para poder indicar que es cierto que recibió la salvación inmediata y que se está preparando para recibir la salvación final y completa? Según ustedes, ¿cuánto quisiera que fuera un conversatorio y oírme para donde ustedes y así de cerquita preguntarte y que me dijeran qué están pensando, qué actividades? A lo mejor no piensen porque puede caer un derrame de cerebro aquí. Mira, hija, te voy a esperar porque te voy a dar un dulcito después de que... ayúdenme, ¿qué estaban pensando ustedes? ¿Qué estaba pensando usted, hermano? Pero la palabra servicio es muy grandota. Cuando uno dice cosas así que no sabe para dónde va servicio, ¿de estorbo o qué? ¿De qué? Es mejor puntualizar. ¿Qué es lo que uno quiere decir con aquello? ¿Cuál es el objetivo de Dios tras el milagro de la salvación? Como quien dice, te salvé y te he salvado para esto. Te he salvado para esto. Y aquí debemos de estar tristes la mayoría de nosotros porque Él nos salvó. Sí es cierto que nos salvó, pero no sabíamos qué deberíamos de hacer después y ni queremos hacerlo después. Esto es grave. Después de la salvación de una persona, el Espíritu Santo tiene otro propósito. Se puede decir que el Espíritu Santo tiene varios propósitos, pero uno es el supremo, uno es el especial. Estamos llegando a ese, que es el propósito de la predicación de hoy. Ese gran objetivo del Espíritu es que todo salvo comparta con otros lo que ha recibido hasta llevar a esa persona al discipulado. ¿Qué dicen? Ese es el propósito del Espíritu. Porque tal como lo dije antes en mis anuncios, si yo le dijera, Señor, traiga amigos, salve a otros, ¿qué me diría Él? El Espíritu. No, yo a los que he salvado, amén, esos son los que están en la responsabilidad de llevar a otros la salvación. Yo voy a hacer el milagro, pero lo hago cuando ellos están trabajando. Ese gran objetivo es que esa persona salva, comparta su fe con otros. Y se van a quedar convencidos, hermanos, de lo que dice la palabra, y pido perdón si yo descuidé esta parte y no se las dije a ustedes y no los obligo, no los mando a la calle como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, vengan, van a ir a ganarse a otros. Yo debo de hacer eso. Mateo 4:19 dice, y les dijo, el Señor Jesucristo está hablando aquí, y les dijo, venid en pos de mí. Si estamos interpretando el tema, venid en pos de mí quiere decir, ayúdenme, ¿qué quiere decir? Venid en pos de mí. Aquí les doy yo la salvación. ¿Y para qué se la doy? Y dice, y yo los haré pescadores. Tan pronto los he salvado a ustedes, lo que yo quiero que ustedes hagan es que se vuelvan en pescadores de hombres. Fíjense que no los mandó a otra cosa, sino vayan y hagan, en otros dice, vayan y hagan discípulos. Marcos 5:18. Marcos 5:18. De esta parte voy a ir un poco más despacio. He estado muy emocionado porque esta predicación la tenía desde en medio de la otra serie y estaba esperando el momento. Marcos 5:18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Tienen la idea? Él había habido en tierra, había habido un milagro que un hombre endemoniado, él le sacó los demonios y el hombre se subió a la barca donde el Señor iba y iba ahí en la barca. Al entrar él en la barca, no, él quería subirse a la barca. ¿Estamos entendiendo?
Y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero irme con usted. ¿No crees que era bonita la intención de él? Es lo que quería. ¿Qué le dijo el Señor? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Comprende? Si usted dijera, hermano, ¿por qué no mejor estamos solo en culto, ni voy a ir a la casa? No, él diría, no, estemos en un culto aquí bonito, hora y media, 2 horas, pero después, váyanse a lo suyo, vayan a hablarle a la gente, que la gente sepa lo que ustedes han recibido. Lucas capítulo 8, versículo 39. Otro hombre que había recibido un milagro. Lucas 8:39, vuelve a tu casa. Él quería seguir con el Señor. Y él le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él, esto es lo terrible, fíjate cómo la gente de Dios es obediente. Parecido a ustedes. Porque yo estoy aquí esperando que el próximo domingo, que es nuestro culto evangelístico, va a venir una cantidad de amigos traídos por ustedes, porque ustedes son igualitos a este hombre. ¿Ah? No. Porque dice que, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él no quería que anduvieran detrás de él, que él quería que fueran y compartieran con otros. San Marcos 16, 15 y 16. San Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A la hora de que usted comparta con otro, hay la posibilidad que se realice el milagro de la salvación. La iglesia primitiva comprendió y cumplió el otro objetivo seguido de la salvación. ¿Cuál es el otro objetivo seguido de la salvación? Que debe estar seguido de la salvación. El compartir con otros la fe, el compartir con otros el evangelio. Y estoy diciendo que la iglesia primitiva cumplió esto. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42 dice, y todos, algunos hermanos están contentos porque solo tenemos 3 cultos a la semana, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos comprendieron que después de ser salvo, este asunto de compartir la fe es el gran objetivo del Espíritu. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Este versículo hay que leerlo y yo espero que ustedes lo lean. Hechos 8:4. Dice, mas los que fueron esparcidos. ¿Qué quiere decir eso, esparcidos? Pero eran perseguidos, ellos iban huyendo. Los querían matar y ya habían matado a varios. Y entonces los hermanos se van huyendo. Y cualquiera diría, cobardía. No, propósito del Espíritu. ¿Qué iban haciendo ellos mientras huían? Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, benditos hermanos, anunciando la palabra de Dios. Pablo, el Pablo de la Biblia, comprendió desde su alma este propósito del Espíritu. Pablo comprendió desde su alma este propósito. ¿Por qué estoy diciendo alma? ¿Qué hay en el alma? Están los sentimientos y las emociones, todo eso. Y mire cómo dice 1 Corintios 9:16. Hemos hablado de ese versículo aquí. 1 Corintios 9:16. Fíjate. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Lo van comprendiendo. Y lo quiere aplicar a su vida.
Si anuncio el Evangelio, no tengo, que yo sí soy, no tengo, se me es impuesta necesidad. Deberíamos de comprender lo que es necesidad. Necesidad es una necesidad urgente. Y sigue diciendo, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Y por qué es que yo usé en mi apartado, en mi división, usé la palabra que él comprendió desde su alma? ¿Por qué usé alma? Porque la palabra ay de mí aquí escrita, literalmente como está escrita ay, está escrita sin H. Porque si estuviera escrita con H, ¿qué querría decir? Sí, de haber. Pero no tiene H. ¿Qué quiere decir? Ay, 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 de dolor. Y ese era el sentimiento que él tenía. Ay de mí, me duele, si yo no anuncio el Evangelio. Y cuánto anhelo que los creyentes de Centro Cristiano y los que me oyen por los medios, demos lugar a que ese sentimiento aparezca en la vida nuestra. Porque parece que ese sentimiento ya no existe. Nos da igual que alguien se diga que acepta o no acepta. Y está en hecho que la familia de nosotros, muchos miembros de la familia, van para el infierno. Y no nos importa. Amén. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el gran objetivo de Dios con los que han recibido la salvación inmediata? Compartir la palabra con otros. Aquí estamos nosotros hoy. Aquí estamos nosotros hoy. ¿Cuántos tienen testimonio personal y del Espíritu que han recibido la salvación en término inmediato? Pregunto. ¿Cuántos tienen testimonio personal y del Espíritu que han recibido la salvación en el término inmediato? Pregunto. Estoy preguntando. ¿Cuántos tienen testimonio personal y a la par del testimonio? No, yo soy salvo. Y el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que es salvo. ¿Cuántos? Yo no estoy diciendo que no, o que dudo. Pero hay una evidencia, hay una actividad que va a indicar que eso es, que usted ha entendido las cosas. Que usted no solo quiere quedar con el sentimiento, la idea de que recibió la salvación en término inmediato, sino que quisiera recibirla en término final y eterno. Para recibir la salvación en término eterno, tenemos que realizar una serie de actividades y la principal, y que está en el propósito del Espíritu, es que compartamos nuestra fe con otros. Que hagamos que otros se conviertan en discípulos del Evangelio. Compartir el Evangelio con otras personas. Según Pablo, no es si queremos o no queremos. No es impuesta necesidad. Es una necesidad si hemos recibido la salvación en el término inmediato y si nos estamos preparando para recibir la salvación completa y eterna. Es una necesidad. Pregunté que cuántos han recibido la salvación en término inmediato y aunque sea de mala gana, me dijeron que sí. ¿Cuántos después de haber recibido la salvación, su gran esperanza y su gran visión es recibir la salvación en término eterno, completo y eterno? Usted está obligado a hacer una actividad. Usted está obligado a compartir su fe. Y debe de hacerlo con pasión. Debe de hacerlo desde el alma. Debe de hacerlo desde el espíritu. Es posible que la aplicación, escuchen bien esto, con esto voy finalizando. Es posible que la aplicación de la parábola de los talentos, ¿recuerdan? La parábola de los talentos. ¿Recuerdan cuáles fueron? ¿Cuántos llegaron donde el Señor a recibir sus talentos? 3. Uno recibió 5, 2, 1. 1, 2, 5. El de 5 trajo 5, 10.
el de 2 trajo 2, 4. ¿Y este qué dijo? Ese lo enterró y cuando el Señor lo llamó, dijo un montón de sandeces, como las que podemos decir nosotros. Es que no tuve tiempo. Es que yo no sirvo para eso. Es posible, estoy diciendo, que la aplicación de ese hombre que recibió un talento y lo enterró, sea la aplicación de los que creen que han recibido la salvación en manera inmediata, pero no están compartiendo su fe con otros. Han enterrado su talento. ¿Qué piensa de esa aplicación? Es un tanto mía, lo sé, pero creo que tiene sentido. Porque, oiga, los que han recibido, creen que han recibido la salvación, pero no tienen esta evidencia, lo más seguro es que no van a recibir la salvación en sentido completo. Hoy estamos nosotros aquí. Si yo he cometido el error de no enseñar, de no exigir que cada persona que confiesa que es salvo en término inmediato realice esta actividad, pido perdón. Confieso mi cobardía. Pero creo que el Espíritu Santo está tratando con nosotros hoy. Yo creo que el Espíritu Santo está tratando con usted hoy. Yo creo que usted es consciente que recibió la salvación en término inmediato, está en peligro de perderla. No está preparado para recibir la salvación eterna. Debemos de empezar a hacer la obra del Señor hoy. El otro propósito que está detrás de la salvación eterna. Vamos a dar una ofrenda de palmas.